Listo. Bueno, entonces Gracias. vamos a irnos de los ejercicios más básicos a los más complicados. Recuérdense que todo esto está en un drive que compartimos con este Excel. Con mucho gusto, si no lo tienen, lo volvemos a mandar en un momento más. Aquí tenemos una empresa que quiere comprar un software valorado en 100,000 quetzales y espera que con esta inversión la empresa genere ahorros por ciertos procesos que le va a llegar a los siguientes flujos netos. ¿Por qué estamos detallándolo de esta manera? Porque en la clase pasada nosotros aprendimos que la fórmula del valor presente neto es igual a la sumatoria de los flujos netos dividido 1 más I elevado a la N, donde el flujo neto es lo más parecido a esta utilidad neta, la I sería el costo del proyecto y la N sería el año en el que corresponde. La idea es de que la primera función del VPN es traer el valor del dinero a través del tiempo, es decir, traer todos estos valores del futuro al presente para determinar si el proyecto va a ser rentable o no. ¿Esto cómo lo hacemos? En la clase pasada nosotros vimos, aquí nos vamos donde dice fx y si no, buscamos donde dice insertar función. En las fórmulas tengo dos opciones, busco fórmulas financieras y en las fórmulas financieras busco aquí donde dice BNA. La otra alternativa sería así como buscar aquí en versión rápida y ponerlo. Entonces, ¿qué tasa le vamos a poner? Este proyecto va a tener una tasa de un 14%. El valor 1 sería el del año 1, el valor 2 sería el del año 2 y el valor 3 sería el del año 3. Y aquí le vamos a dar a aceptar. Ahora, ¿esto qué significa? Esto significa que tú hiciste una inversión de 100,000 quetzales. Entonces, generalmente lo que nosotros nos preguntamos como emprendedores es si en estos 3 años que estoy evaluando este proyecto, si voy a generar suficiente ganancia para poder cubrir esa inversión inicial y todavía quedarme con un excedente. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros vemos aquí? Que si nosotros a estos 80,000 le descontáramos la inversión inicial, nos damos cuenta que no fue así, que esta empresa no generó ganancia. Y si esto no generó ganancia, ¿qué generó? Pérdida. Entonces, un valor presente neto se acepta cuando te queda positivo. Si el VPN te queda negativo, pues esto significa que en los 3 años este proyecto no fue rentable. Entonces, este proyecto se debería de rechazar porque en los 3 años no te generó suficiente rentabilidad. Y en enero de hoy o del presente, en lugar de estar ganando, tú estarías perdiendo. Entonces, este va a ser un primer ejemplo. Vamos a hacer 3 y después nos vamos a ir con los suyos. ¿Les parece? Ok. Vamos. Entonces, por otra parte, nosotros tenemos ahora, vamos a hacer un segundo ejercicio. ¿Por qué? Porque suponete, yo estoy segura que sí, así como que, ay, nos quedó el proyecto no era negativo, yo estoy segura que empezamos a buscar otras alternativas para que nos quede positivo. Entonces, en este caso, pues yo estoy suponiendo y estoy evaluando la factibilidad de un software, pero de repente usted dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ese proyecto, ¿por qué no cotizamos otro software? Entonces, vamos a suponer que ustedes encontraron otro software y que este software que ustedes encontraron ahora cuesta 50,000 quetzales y van a generar estos flujos también. Entonces, el día de hoy, en el día cero, estás invirtiendo 50,000 quetzales. Entonces, en el valor presente, pues nosotros, otra fórmula era aquí poner BNA, que es valor neto actual, y si tienen la versión en inglés, pues buscan Net Present Value. La tasa que estamos buscando es del 14%. En los valores tenemos dos opciones. Los puedo poner uno por uno o puedo marcar los tres juntos y darle aquí aceptar. Entonces, ¿qué puedo ver de aquí? Que a diferencia del otro proyecto, cuando yo descuente la inversión inicial, ya quedó positivo. Entonces, este proyecto que tuvo una inversión más baja, se acepta porque en estos 3 años ustedes generan suficiente rentabilidad para cubrir la inversión inicial y generar en dinero de hoy, del presente, lo equivalente a 30.25 quetzales. Entonces, recordemos una vez más que un valor presente neto tiene dos objetivos. La primera función de un valor presente neto es ver el valor del dinero a través del tiempo. La segunda función es determinar la factibilidad económica de un proyecto, porque todos queremos emprender proyectos que nos generen rentabilidad. Entonces, en este segundo ejercicio,
como ya nos quedó positivo, vamos a jugar con dos variables nuevas. ¿Qué variables nuevas vamos a incluir en este momento? Vamos a incluir la variable de la TIR, que es la tasa interna de retorno. Si tenés la versión en inglés, va a ser IRR, que significa Internal Rate Return. Y vamos a hablar del periodo de recuperación o el famoso payback, que es el tiempo en el que tú te vas a tomar en recuperar tu inversión inicial. La fórmula de la TIR es exactamente la misma que el valor presente neto. O sea, ¿cuál era la fórmula del valor presente neto? Era la sumatoria de los flujos netos dividido 1 más I elevado a la N. Y tú no lo estás viendo porque la computadora ya tiene como esa fórmula incluida, entonces esta ya te lo da como a nivel general. O sea, si tú lo hicieras de manera manual, cuando tú sumes estos tres valores, te van a sumar estos 80.25 y al descontarles estos 50 llegas a este valor. Entonces, si yo quisiera hacer la TIR, la fórmula es exactamente la misma que la del VPN, pero es la búsqueda, prueba y error que busca un porcentaje que haga que el VPN se convierta en un cero. Entonces, ¿cómo se hace? Te vas de nuevo aquí a donde dice función y vas a buscar aquí, vas a poner la TIR, le vas a dar a aceptar. A diferencia cuando estábamos haciendo el valor presente neto, tú vas a marcar del año 0 al año 3. Y del año 0 al año 3 le vas a poner aceptar. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que en estos 3 años tú vas a generar una rentabilidad de 80.25. Entonces ya entendí. Pero lo que tú buscas con el TIR es, pero ¿cuál es la tasa de ganancia del proyecto? Si tú metieras tu dinero a trabajar en una inversión a plazo fijo, tú sabes que lo más que te genera una inversión a plazo fijo es un 8%. Pero si tú metes tu dinero a trabajar en este proyecto, el porcentaje de ganancia que te está generando es de un 46%. Entonces, ¿esto qué significa? Que este proyecto también se acepta porque tú estás generando una tasa de ganancia de rendimiento sobre tu inversión inicial superior al 46%. Entonces, recordemos, tasa interna de retorno. ¿Retorno sobre qué? Sobre la inversión. Entonces, de alguna manera, la evaluación de los proyectos siempre va en función del tiempo que te toma recuperar la inversión inicial, la tasa de ganancia que te va a generar la inversión inicial o la plata que te vas a ganar a partir de esa inversión inicial. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando cuando estamos haciendo la evaluación de un proyecto. Ahora bien, hablemos del periodo de recuperación o el payback. El periodo de recuperación o el payback es el tiempo que me va a tomar recuperar la inversión inicial. ¿Qué es la inversión inicial? La inversión inicial es el desembolso real que tú tuviste en el año 0. Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula? Esto sería agarrar los 50,000 quetzales que tengo aquí, dividido, abrís paréntesis, el flujo de efectivo descontado promedio sería agarrar estos 80.25, que es la ganancia del año 1 al año 3 con el valor presente, dividido 3, porque este proyecto está siendo evaluado a 3 años. Y le pones enter. Entonces, en este escenario nosotros tenemos aquí un periodo de recuperación de 1.87 años. O sea, ¿esto qué significa? Esto significa que en menos de 2 años tú estás recuperando tu inversión inicial. Sí, Fernando, ¿cuál es tu duda? No sé si después de explicar esto podrías hacer un mini ejemplo, pero no con el Excel, sino que yo con el Excel me pierdo un poco. Yo quisiera ver como matemáticamente fuera del Excel cómo hacerlo si no tuviera el acceso a esa plantilla. Va, entonces mira, pues hagámoslo. Gracias. Vamos a tener aquí este ejemplo, que fue el que hace un ratito acabamos de hacer. Acabamos de decir hace un momento, vamos a ponerle, acabamos de decir que la fórmula del valor presente neto es igual a la sumatoria de los flujos netos dividido 1 más I elevado a la N. Para este ejercicio acabamos de asumir que la tasa era del 14%. Entonces,
La primera función del VPN es traer estos valores del futuro al presente, porque yo quiero saber si este proyecto va a ser rentable. Entonces, si yo esto lo hiciera de una manera manual, entonces yo tendría que sumar El todos 1, 2, estos 3, flujos. el 1, 2, 3, perdón, es la Son los ganancia que, años. es la utilidad neta que yo espero. Ajá, entonces en el año 1 tú tendrías un flujo neto de 30,000 quetzales. En el año 2 tú tendrías un flujo neto de 35,000 quetzales. Y en el año 3 tú tendrías un flujo neto de 40,000 quetzales. Los 100 es la inversión. Los 100,000 es la inversión inicial. Entonces, Okay. estas hay que sumarlos, estos 4 años. Pero esta no va a ser una sumatoria simple, sino que va a tener que ser una sumatoria donde tú tengas que poner aquí 1 más i elevado a la 1 porque estoy en el año 1. Aquí va a ser 1 más i elevado a la 2 porque estás en el año 2. Aquí va a ser 1 más i elevado a la 3 porque estás en el año 3. Y matemáticamente todo lo que tú le pongas elevado a la 0, pues te va a quedar igual a 1. Entonces, tú tenés ahorita en el año 0 una inversión. ¿De cuánto fue esa inversión? Pues tú tenés una inversión de 100,000 quetzales. Ahora, si nosotros esto lo hiciéramos en la calculadora, ¿esto Negativo. cómo se hace? Ajá, la inversión inicial es negativa. Cuando tú estás haciendo un valor presente neto, todo lo que implique un desembolso se pone negativo y todo lo que implique un ingreso se pone positivo. Entonces, agarremos este primer ejercicio. Si tú tomas en la calculadora 30 dividido 1.14 elevado a la 1, porque estás en el primer año, esto te da 26.31. Entonces, ¿esto qué significa? Que estos 30 quetzales que tú tienes ahorita en el año 1, en dinero de ahorita, pero son 26.31. Hagámoslo para el segundo año. 35 dividido 1.14 elevado a la 2, esto te da 26.93. ¿Esto qué significa? Que esos 35,000 quetzales que tú tengas en el año 2 expresaban dinero de ahorita, del año 0, son 26,930. Ahora, hagamos el último. 40 dividido 1.14 elevado a la 3, porque estás en el tercer año, entonces aquí te queda 27. Si tú sumaras esos 27 más los 26.93 más los 26.31, esto te suman los 80.23 o 24 que nos acababa de sacar el Excel hace un ratito. Entonces, si nosotros a esto le descontamos los 100,000 quetzales de la inversión inicial, esto nos queda un valor negativo del proyecto. ¿De cuánto es ese valor negativo? El valor negativo sería para este caso de 19.76. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que en estos 3 años en el que tú trabajaste y ejecutaste este proyecto, nunca generaste la suficiente rentabilidad ni siquiera para cubrir tu inversión inicial. En dinero de ahorita, del presente, en lugar de estar ganando, tú estarías perdiendo más de 19,700 quetzales. El VPN te da la rentabilidad en dinero. La TIR te da una rentabilidad en porcentaje y el periodo de recuperación te da una rentabilidad en tiempo, si lo quisiéramos ver así. Resuelvo tu duda. Sí, el valor presente neto ya está. Ahora, si pudiéramos hacer lo mismo con los otros dos, te lo agradecería mucho. Solo antes de pasarnos al siguiente, también tengo una duda. Decime. ¿Cómo calculó el 30, 35 y 45? No, y 40 de los... Tuviste, mira, en este caso ya te lo di, pero si no te lo doy, tú vas a tener que hacer proyecciones financieras a 3 o 5 años, dependiendo de lo que tú vas a comprar. Que ahorita en un momento vamos a hacer un ejercicio donde no tenemos nada, así como ustedes, que todo lo tienen que construir de cero. O sea, Mónica, por ejemplo, solo para ponerlo en contexto, por ejemplo, yo hago las estufas. Cuando la lance, mi objetivo es, por ejemplo, vender 1,000 el primer año, 1,500 el segundo y 1,000 y 2,000 el tercero. Entonces, sobre eso hago todas las tablas que hemos hecho para tener cuánta utilidad neto de proyecto y ahí tengo ya mis 3 Así números. es, entonces tú vas a tener que hacer, la clave del VPN es hacer proyecciones financieras
a 5 años. Entonces, ¿tú qué vas a tener en tu inversión inicial? Por ejemplo, que tú dices, bueno, mira, para hacer las estufas, yo necesito una mesa de acero inoxidable de tantos metros por tantos metros, ¿no? Entonces, es tu primera inversión. Y necesito tener una soldadora. Y necesito tener, entonces, yo desconozco todos los insumos que se Pero necesitan para, digamos, por ejemplo, Mónica, necesito una dobladora. Entonces, ajá. todas esas maquinarias que tú tienes que comprar para producir esas estufas es lo que te entraría en tu inversión inicial. Pero digamos, Mónica, por ejemplo, si hoy hay varias cosas que ya tengo porque ya tengo el taller. Pero como tú dijiste, ya para hacer en masa las estufas sí necesito una dobladora. Pero digamos, en cuanto a la estrategia del marketing, que yo tenga proyectado gastar, que te digo yo, 20,000 el primer año, 30,000 el segundo, ese 20,000 lo pongo a mi inversión inicial entonces. Sí, mira, lo que tú vas a tener que hacer es como que, bueno, mira, yo ya tengo montado el taller, ¿va? Pero ¿cuándo te costaron esas cosas, va? Entonces tú te das cuenta de que tú ahorita, tu inversión total para tu taller, como tú lo quieres dejar, es de 100,000 quetzales. Pero tú en este momento ya tienes comprado lo equivalente a 60,000 quetzales. Entonces tú te das cuenta que en este momento de la inversión inicial para empezar el negocio, tú ya tienes de tus propios recursos 60,000. Ajá. Eso no lo pongo entonces. Entonces, en el año cero iría la inversión inicial total, porque eso es lo que te va a servir para generar la venta de todas esas estufas. Ah, o sea que aunque lo que yo ya tenga, también lo tengo que Pues poner como sí, inversión inicial. ya, o sea, ya tenés adelantada una parte. Ok. Entonces, si te das cuenta, al final te vas a dar cuenta que de los 100,000 quetzales de tu inversión inicial, ya solo te hacen falta 30,000 porque los otros 70 ya los pusiste tú. Va, pero aquí viene un punto interesante. Si yo ya tenía esos 60,000 y estoy poniendo 40,000, entonces el interés del 14% no sería sobre todo el total de la inversión inicial. Entonces ahí cambiaría mi Lo que pasa es porcentaje. que recordemos que ese 14%, yo lo estoy poniendo que es el costo promedio de tu proyecto. Pero, por Ajá. ejemplo, que tú dices, mira, es que ahora ese costo de capital o esto lo he conseguido a una tasa del 12%. Entonces, sobre ese 12% vas a evaluar el proyecto. Pero Va, es posible pero que tú vas a tengas diferentes porcentajes de capital. Por ejemplo, pero pregunto, si cuando hay por ejemplo, los chocolates que estás, y ahí ya tienes también una inversión. Claro, Entonces el interés no podría ser 14% porque va a ser solo sobre los otros 40,000, digamos en mi caso, que no tengo. lo Entonces, que pasa ¿cómo es queda el que, porcentaje? mira, lo que pasa es que igual vas a tener, ¿cuál es la I? La I, Eh, lo que nosotros nos vamos a poner de I, el escenario ideal es que nosotros manejemos algo que se conoce como WAC. ¿Qué es el WAC? El WAC es el costo de los fondos por medio de todo el proyecto. ¿Por qué? Porque tú al final te vas a dar cuenta, bueno, de esos 100,000 quetzales, hay 20,000 quetzales que tengo con un préstamo, con un mi tío, que él me dijo que solo le tenía que pagar 5% de interés. Y aparte de eso, yo puse de mi capital 20,000, otros 70,000 quetzales, pensando de que voy a ganarme por lo menos un 20%. Y aparte de eso, tengo un préstamo. Entonces, la idea es de que si tú sacaras un promedio de las diferentes tasas de financiamiento que tú tienes, entonces la idea es que esa debería de ser la I. Ese costo promedio es el que se conoce con el nombre del WAC o el costo promedio ponderado de capital. Entonces, esa I puede ser un costo promedio de capital de todas las fuentes que tú tengas existentes. Esa I puede ser la tasa de un préstamo bancario promedio y esa I podría ser incluso algo que se conoce como TREMA. ¿Qué es el TREMA? El TREMA significa tasa de rendimiento mínima aceptada. O sea, tú sabes como inversionista que si metieras tu dinero a trabajar en una inversión a plazo fijo, lo máximo que te van a dar es un 8%. Pero si tú lo estás metiendo a trabajar en una empresa, tú quieres que te den ese 8, más que te cubran la inflación, más un riesgo, y entonces al final te vas a dar cuenta que lo menos que estás esperando por poner a trabajar tu dinero en un proyecto es un 20%. Es como, por ejemplo, cuando ustedes miran estos programas de Shark Tank, que a veces Ajá. vienen estos inversionistas y te dicen, sí, yo te doy ese capital, pero me tenés que garantizar por lo menos un retorno sobre mi inversión o sobre mi capital del 20%. Entonces, si tú te das cuenta, eso es un tramo. O sea, el tema es que es lo menos que tú como O sea que inversionista ahí a la I sería quieres ganar 20. por O sea que meterle tu dinero a una empresa. o sea que la I ahí con este del Shark Tank ya sería .2, ya no sería .14. Ajá, entonces va a depender
O sea, yo lo que quiero dejar claro es que la I no es siempre por la eternidad el 14%. O sea, Claro. esta puede ser una tasa variable de acuerdo de la combinación de tus fuentes de O financiamiento. es, por ejemplo, si esto yo, la única forma, como dieron el ejemplo, es solo con tarjeta de crédito, y si, por ejemplo, me dieron una tasa especial del 1.5, estamos hablando del 18. Entonces mi I sería 18 ahí. Ujú. Y Mónica, igual no importaría, digamos, así como que, pues sí, ya puse antes el capital, pero ahorita voy a poner otra parte y Sí, siempre aplica para el total, no solo sí, para lo entonces, eso es lo que yo te digo, ¿verdad? Que yo lo que digo es de que ustedes, al final ustedes tienen que evaluar sobre la inversión completa. Lo que va a completo. pasar es que esa inversión completa, una parte ustedes ya la tienen y solo les hace falta un poquito. Entonces, ¿por qué? Porque entonces todo, porque si tú llegas a plantear, es que yo para ampliar el negocio necesito 20,000 quetzales, pero tú ya habías puesto 30 más. Entonces, tampoco hay que demeritar eso que tú ya tenés porque tú también estás invirtiendo en tu plata en tu propio negocio. Ya serían Vámonos 55. vámonos a un ejemplo, vámonos a otro ejemplo donde ya metamos que tuviéramos que construir, por ejemplo, desde cero nuestro emprendimiento. Entonces, aquí vamos a tener un ejercicio. Vamos a hacer dos escenarios. En este primer escenario yo voy a construir de cero todo y en este segundo escenario yo les voy a enseñar cómo completar esta matriz que todo se lo calcula solito. Entonces vamos a hacerlo primero, todo lo vamos a hacer juntos de cero. ¿Cuál es el escenario ideal? Que tú hagas tus propios formularios, porque al final es más fácil alterar algo que tú mismo estás fabricando, alguien que te está dando prefabricado, alguien más. Dice, tengo un emprendimiento de cupcakes y necesito montar una planta de producción. El costo de propiedad, planta y equipo va a ser de 50,000 quetzales. Entonces aquí está. Mi proyecto generará ingresos de 520,000 quetzales. Que era, por ejemplo, lo que nos decía nuestro compañero antes. Yo para el primer año voy a vender 1,000 estufas. Entonces, ¿a qué precio, verdad? Vas a vender esas estufas. Entonces, ahí él detiene cómo generar los ingresos para este primer año. Si, por ejemplo, fuera 400, bueno. Entonces, aquí tú ya tienes que ponerte a armar directamente lo que son tus escenarios. Entonces, tú vas a tener aquí lo que son tus escenarios y ya van a ir en función hasta el mecanismo de venta. Y dice, por ejemplo, que incluso tus ventas van a crecer 10% todos los años, que puede ser aquí como crecimiento de 10% anual. Eso es lo que tú esperas. Entonces, estos 50,000 solo los voy a poner aquí negativo porque esto va a implicar para mí un desembolso. Aquí dice que la tasa que dice que la razón del costo variable va a ser del 45%. Entonces, esta es la razón del costo variable, es el porcentaje del costo de ventas. Entonces, si tú tomas estos 520,000 por el 45%, así es como vas a obtener tu costo variable. ¿Qué otra información me está dando el caso? El caso dice que los gastos fijos son de 240,000 quetzales. 240,000 quetzales. ¿Qué más tenemos nosotros aquí? Y que el costo de capital es del 14%. Determina la factibilidad del proyecto. Hay tres maneras en las que nosotros podemos evaluar la factibilidad de un proyecto. Una forma podría ser por fuentes propias, que van a ser tus ahorros, vendiste tu carro, o sea, toda la plata va a salir de ti mismo. El segundo escenario podría ser de que tú vas a sacar el dinero de la mitad del préstamo y otra parte que tú le vas a dar la plata. ¿Por qué? Porque tenés que ser bien realista que ningún banco jamás en la vida te va a dar el 100% del valor de un bien. Si fuera una vivienda o una casa o un buen inmueble, si está respaldado con el FHA, te rayaste, porque puedes generar hasta un 95% de financiamiento, pero en promedio los préstamos hipotecarios te dan el 80% de financiamiento y tú tenés que dar el enganche del 20%. Si quieres comprarte un carro nuevo, ellos te dan de un 80, un 70% del valor del carro. Y si es una máquina, como a veces es más riesgosa, dependiendo de la maquinaria, va de un 50 a un 70%. Entonces, esa podría ser una manera en la que tú te puedas financiar. Si tú decís que te vas a financiar con un préstamo, entonces, pues este préstamo en el año cero tendría que estar positivo.
pero ese dinero no va a ser gratuito, porque a cambio de ese dinero, nosotros vamos a tener que pagar intereses y aparte de los intereses, también vamos a tener que pagar el abono del préstamo. Entonces, ahorita lo vamos a hacer con fuentes propias. ¿Qué significa las fuentes propias? Que toda la plata va a salir de ustedes, de sus ahorros que van a vender, que de repente, bueno, yo conocí en una ocasión, yo conocí a un emprendedor que sacó todas las cosas que no necesitaba de su casa y que las remontó en un market, ni siquiera, hay unas que sí las vendió a precio justo, las vendió en un marketplace, entonces de ahí generó capital para venir y montar el emprendimiento que él tenía en ese momento, porque a veces cuando uno se pone a pensar todas las cosas que uno tiene en la casa que no usa, entonces de todo sale negocio. Entonces, en el año 0, tú tenés inversión inicial. Ahora, del año 1 al año 5, para poder construir estos flujos netos, que yo les dije hace un momento, así como que, ¿de dónde me salen los 30 y los 35? Tenés que hacer proyecciones de estados de pérdidas y ganancias como mínimo a 5 años. Ahora, si tú lo que tenés, es que yo lo que estoy comercializando es una app, entonces solo vas a tener 3 años. Es que yo solo necesito equipo de cómputo para trabajar, 3 años. Pero si son máquinas, vehículos, mobiliario de equipo, estamos hablando que este va a ser una evaluación a 5 años. Entonces, aquí tenemos lo que son nuestras ventas, tenemos nuestro costo de ventas y esto nos da la utilidad bruta. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Un estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué pasa con los gastos fijos? Yo voy a asumir que estos gastos fijos suben un 5% al ritmo de la inflación. ¿Por qué no puedo asumir que los gastos fijos se quedan igual todos los años? Porque si ustedes dentro de esos gastos fijos estuvieran considerando, por ejemplo, salarios administrativos y tienen a personas trabajando con un salario mínimo, en Guatemala solo el salario mínimo a veces crece cerca de un 5%, a un ritmo muy pegado al tema de la inflación. Entonces, por esa razón, hay que incluir. Ahora, yo estoy asumiendo aquí que en esos gastos fijos yo tengo los gastos de marketing, pero puede ser que tú no. Puede ser que tú digas, no, mira, yo para los gastos de marketing le voy a dar el 2% de todo lo que venda, me va a servir para gastos de comercialización y de marketing. ¿Para qué te va a servir esa plata? Ay, esa plata me va a servir para hacer promociones, porque quiero dar regalitos, quiero pautar en redes sociales, entonces todo esto te va a costar plata. Entonces, eso es lo que vas a meter en gastos de marketing. Ahora, depreciación de la maquinaria. Cuando ustedes se metan a comprar una máquina, miren, por eso, patojos, es bien importante que la factura esté a nombre de su empresa. O si ustedes están comenzando como una empresa individual, esté a nombre de ustedes. ¿Por qué? Porque es así como que, ay, es que la factura le sirve a mi papá. Entonces yo saqué la máquina, no, o por ejemplo, compré un vehículo y lo compré a nombre de mi papá. Ese carro no te va a servir para tu empresa. ¿Por qué? Porque ese carro, el que va a aprovechar la depreciación, si tu papá reporta impuestos, va a ser tu papá porque tú no vas a poder depreciar algo que no te pertenece. Entonces, por eso es bien importante de que si ustedes van a comenzar este emprendimiento y están empezando como una empresa individual, que entonces te asegures que para que eso pueda ser justificado y que tú lo puedas, que tú puedas aprovechar ese escudo fiscal, entonces esa maquinaria va a tener que estar a tu nombre. ¿Cuál es la tasa de la maquinaria? 20%. Entonces, si yo tomara estos 50,000 quetzales y lo multiplicara por el 20%, esto significa que yo tendría una depreciación de 10,000 quetzales al año. Ahora, aquí en Guatemala, el único método de depreciación que se conoce es el método lineal o por línea recta, que significa que la depreciación va a ser exactamente el mismo valor todos los años. Si ustedes ponen una maquinaria, por ejemplo, yo quiero usar el método de depreciación acelerada porque así dicen los libros de otros países, pues tal vez en el libro lo puedes manejar, pero es que el problema es de que aquí en Guatemala el único método legal que te permite la ley del impuesto sobre la renta, que es donde ustedes encuentran todos estos porcentajes, dice que es del 20%. Entonces, todas las depreciaciones tienen un efecto de escudo fiscal. ¿Qué es un escudo fiscal? Un escudo fiscal es algo que les permite pagar a ustedes menos impuestos legalmente. Entonces, miren, patojos, esto es bien importante.
búsquense una de los mejores aliados que ustedes pueden buscar desde que están comenzando es búsquense un buen contador y búsquense un contador que se actualice. ¿Por qué? Porque cada vez hay nuevos impuestos y que hay nuevos beneficios. Por ponerles un ejemplo, hace muchos años la tasa del impuesto sobre la renta era del 31%. Para ser más específico, antes del 2012, la ley del impuesto sobre la renta tenía un porcentaje del 31%. A partir del 2012, este porcentaje primero se redujo a un 28% y después se redujo a un 25%. ¿Qué pasaría si tú tienes a alguien que no se actualiza y que te está pidiendo sobre el 31%? Entonces, confiando, va de darlo y él está pagando solo el 25%. Entonces, patojos, o sea, ustedes no tienen que ser contadores, no tienen que ser expertos, pero sí tienen que conocer elementos básicos de los impuestos. ¿Sí, Rafael? Buenas tardes, Mónica y compañeros. ¿Qué pasa si yo compro un bien como empresa individual, pero después me vuelvo una SA? Ya eso ya no me sirve después cuando sea SA. Bien, porque por ejemplo, si tú te buscas un abogado, recordate de que tú podrías venir y ese es tu aporte. O sea, no todos los accionistas cuando están comenzando un negocio te aportan plata. Pueden haber algunos que, por ejemplo, estás comenzando el negocio y te dicen, bueno, mira, mi aporte para esta sociedad es el carro. Entonces, ¿qué es lo que tú te tenés que asegurar? Entonces, hacer como el traspaso o hacer a veces, aunque sea un convenio de compraventa, ¿verdad? Entre tú y tu sociedad para que ese bien pueda pasar ahora a ser de la empresa y pueda comenzar su proceso de depreciación. No, ya, gracias. Entonces, eso sí es muy común hacerlo. Incluso en ocasiones estaba también así como que está la fusión por absorción, de que, por ejemplo, tú compras una empresa con todos los bienes. Entonces, ahí tú la absorbes y todo eso se va trasladando y va cambiando de nombre a la nueva sociedad. Mónica, ¿Sí? podemos agregarle equipo de cómputo y gastos de instalación y marketing para tener un cuadro más completo. Sí, mira, ahorita este ejercicio lo voy a dejar solo con esto, pero vamos a ir haciendo otro y le vamos a ir metiendo otras complejidades. Va, entonces, aquí en este primer escenario, yo tengo una utilidad de operación de 36,000 quetzales. Para el segundo año de 52,000. Si me estoy financiando con fuentes propias, no hay intereses. El impuesto sobre la renta, pues este sí lo voy a tener que calcular. Aquí le vamos a poner un 25%, pero es evidente que pues tú siempre vas a tener que buscar cuál es el que más te conviene a ti. Para efectos de este DPS lo vamos a dejar de un 25%. Y hasta la utilidad neta, yo hice exactamente un estado de pérdidas y ganancias. ¿En qué momento convierto el estado de pérdidas y ganancias en un flujo de efectivo para BPM? En el momento que sumas la depreciación. Cualquier persona te diría, bueno, mira, si aquí arriba está restada y abajo está sumada, mejor no la pongas. Pero hagamos el escenario. Si yo no pusiera la depreciación, el ISR de 9,000 se dispara a 11,500. Entonces, en la parte de arriba, yo la depreciación la tengo que restar para aprovechar un escudo fiscal, que es lo que me permite pagar menos impuestos legalmente. En el escenario de abajo, pues esta depreciación yo la sumo. ¿Por qué? Porque esta depreciación nunca fue un desembolso real de efectivo. O sea, tú sacaste dinero de tu caja para pagar la renta, para pagar los insumos, pero de tu caja nunca salió dinero para pagar la depreciación. Entonces, los flujos netos para efectos de este ejercicio. Entonces, ya entendí que yo tengo una inversión de 50,000 quetzales y cómo lo convierto en un BPN. Te vas aquí donde dice FX, BNA, aceptar la tasa, en este caso la tasa, ahorita la vamos a formular que era, vamos a ponerle que tiene una tasa de un 14%. Entonces, aquí donde dice FX, le vamos a poner BNA, la tasa le vamos a dejar el 14% y los valores tengo dos opciones, lo meto año por año o sobre estos flujos netos los marco completos y le doy a aceptar. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que en estos 5 años yo generé una ganancia de
211,000 quetzales. Entonces, esto significa que este proyecto se acepta porque en los 5 años yo genero suficiente rentabilidad para cubrir la inversión inicial y generar el dinero de hoy, del presente, 161,000 quetzales. Este proyecto también se acepta. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene una tasa de un 14% y ahorita nosotros vamos a hacer la TIR. ¿Cómo hacemos la TIR? Te vas aquí donde dice FX, te vas aquí donde dice TIR y le das aceptar. En los valores, algo que es bien importante, asegúrense que el año 0 siempre esté negativo. Marcamos los 5 años y le damos enter. Entonces, este proyecto está buenísimo. ¿Por qué? Porque me está generando una tasa de ganancia del 94%. Ahora, por último, este proyecto también se acepta. ¿Por qué? Porque este proyecto tú lo estás evaluando en 5 años. Ahora, ¿cómo sacamos el periodo de recuperación? Mónica, ¿Sí? disculpe la pregunta. Con respecto a la TIR, en cuanto a mi proyecto, estaba evaluando de que mi TIR arrojó una tasa arriba del 100%. Entonces, no sé qué significa, si es aceptable o hay algo, o cuál Algo es la que intención. hiciste mal, decís tú. No, eso no significa que está mal. O sea, lo que significa es que tenés un proyecto muy bueno y altamente rentable. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que la inversión inicial es relativamente baja comparada con toda la ganancia que tú vas a generar. Mira, hagamos un escenario. Por ejemplo, ¿qué pasaría si dijera, mira, para este proyecto yo solo necesito una inversión inicial de 30,000 quetzales? Mira qué pasó aquí con la TIR. Se fue 149%. Entonces, ¿por qué quedó tan elevada? Porque la inversión inicial es relativamente baja comparada con toda la ganancia que tú vas a generar a lo largo de estos 5 años. Entonces, este es como el proyecto soñado, si lo queremos ver así, que no siempre es la realidad de la mayoría de los emprendedores. Entonces, muchas gracias, Mónica. Esa era mi pregunta. A las órdenes. Entonces, para terminar este ejercicio, hablemos del periodo de recuperación. ¿Qué es el periodo de recuperación o el payback? El periodo de recuperación o el payback es el tiempo que nos va a tomar recuperar la inversión inicial. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice que la fórmula es lo que te queda de la inversión inicial. Entonces, aquí serían estos 50,000. Dividido, abrís tu paréntesis, el flujo de efectivo descontado promedio, que serían estos 211,000. Dividido los 5, que es el número de años, y cerrás el paréntesis. Entonces, este proyecto es tan bueno que se está evaluando en 5 años y en menos, y en un pasadito del año, recupera su inversión inicial. Ahora, tú podrías decir eso, pero es que yo quiero saber en cuántos meses. Recuerden que al final, pues también estas proyecciones son estimadas. Entonces, aquí podrías hacer una regla de 3. Entonces, por ejemplo, que tú venís y decir, bueno, mira aquí, punto 18. Entonces, tú podrías venir aquí y decir así como, bueno, si ¿cuántos meses te representará este punto 18? ¿Sí? Vamos a ver aquí, si tú tuvieras aquí los 100 completitos, ¿verdad? O este uno completo, esto significaría que tenés aquí 12 meses. Y esta le tendríamos que poner 1. Entonces, haces tu regla de 3. Punto 18 por 12. Va. Entonces, este proyecto es tan bueno que vas a recuperar el proyecto en un año, porque aquí te queda 2.16 y 2 meses. Entonces, este proyecto es tan bueno que lo vas a recuperar en un año con 2 meses. Lo único que, lo que te dio esta regla de 3 fue 2.16, que sería como la dimensional puesto en meses, porque aquí sería 0.18 de año. ¿Dudas? Sí, Fernando. Sí, podríamos otra vez también con esta misma numeración para entender bien a sacar el TIR y el PR de forma manual. Mira, el periodo de recuperación ya lo saqué de manera manual. Ahora, ¿qué pasaría con la TIR? ¿Cómo la podrías hacer de manera manual? De manera manual sería que en lugar de ponerle aquí
14%, le tendrías que poner una TIR del 94%. ¿Por qué? Porque la TIR es un porcentaje que hace que tu valor presente neto se convierta en un 0. Entonces, si yo hubiera llegado así como, yo tengo una I del 94%, entonces aquí te das cuenta que este proyecto te rindió lo suficiente para cubrirte esa inversión inicial. Entonces, la TIR es la misma fórmula que la del valor presente neto. Yo, para serte muy sincera, en el caso del VPN, pues no hay clavo que lo hagas de la manera manual. Pero en el caso de la TIR, yo no te recomiendo que la hagas manual. O sea, ¿para qué te vas a complicar tanto la existencia si te lo puede hacer la computadora? Porque la fórmula de la TIR... Yo solo quisiera para entender. Ajá, la fórmula de la TIR lo tendrías que hacer a prueba y error. Entonces, si el proyecto te queda positivo, tú deberías de empezar a buscar un porcentaje de TIR que esté arriba del 14%. ¿Por qué? Porque la TIR es un porcentaje que hace que el valor presente neto se convierta en un 0. Entonces, si yo hubiera puesto como el costo del proyecto el 94%, mira qué pasó aquí con el VPN. Tu VPN se convirtió en un 0. Entonces, eso es la TIR. La TIR es un porcentaje que hace que el valor presente neto se convierta en un 0. Ahora bien, hagamos otro ejercicio. Entonces, aquí yo les doy a ustedes en este Excel, este formato, donde ustedes podrían meter solamente los valores aquí donde está en amarillo y todos se los debería de calcular solito, que es el escenario que vamos a hacer ahorita. ¿Cuánto cuesta la maquinaria? Desde aquí dice que la maquinaria cuesta 50,000. Y todo lo vas a poner positivo. Si hay que cambiarse algo negativo, el mismo formulario lo va a cambiar. En este caso, pues no hay nada de valor de rescate. ¿Qué es el valor de rescate? El valor de rescate es en lo que tú podrías vender la maquinaria nueva cuando ya se terminó de depreciar. Metámosle aquí más cosas. Suponete que tú, diciendo así como, mira, yo necesito comprar equipo de cómputo y mi equipo de cómputo está valorado en, y mi equipo de cómputo va a estar valorado en 15,000 quetzales. Entonces, le vamos a agregar esto. Y a este ejercicio también le vamos a agregar que vas a tener gastos de marketing. Vamos a asumir que vas a tener gastos de marketing del 3% sobre la venta. Entonces, vamos a suponer, vamos a tomar estos valores adicionales para este proyecto. Entonces, tenés software o equipo de cómputo. Vamos a poner aquí. Equipo de cómputo. Sí, tengo equipo de cómputo. Está valorado en 15,000 quetzales. Entonces, aquí automáticamente, como el equipo de cómputo se va a 3 años, la tasa de depreciación es del 33.33% y aquí nos quedaría que la depreciación anual de este equipo de cómputo sería 5,000 quetzales. Aquí tenemos venta de maquinaria antigua. Suponete que tú venís y dices, bueno, es que yo ya tengo parte de este equipo y parte de este equipo yo lo voy a vender, ¿verdad? Para comprar uno más nuevo. Entonces, aquí podrías meter en este caso venta de maquinaria antigua. Si no tenés, pues no pones nada. ¿Qué son los gastos de instalación? Los gastos de instalación serían gastos relacionados con la instalación de la maquinaria. Que si tú tenés, pues pones este valor y si no tenés, pues no lo pones. Ahora tenemos las ventas. ¿De cuántas son las ventas? Aquí decía que eran de 520,000 quetzales y que esperabas un crecimiento en ventas de un 10%. ¿Cuál es tu razón de costo variable? 45%. Y automáticamente te dio un margen de contribución de 55. ¿De cuántos son tus gastos fijos? De 240,000. ¿Qué pasó con los, cuántos van a subir tus gastos fijos? 5%. ¿Qué pasa con los gastos de marketing? 3%. ¿Y qué pasó con el WAC? Aquí va a ser del 14%. Entonces, a diferencia del ejercicio pasado, pues aquí la inversión inicial sube. ¿Por qué? Porque metimos equipo de cómputo o software, ¿verdad? Entonces, esto va a hacer que esto se incremente en tu inversión inicial. En el caso de las ventas, pues pasó exactamente lo mismo, igual con los gastos fijos. ¿Dónde hubo aquí diferencia? En el tema de los gastos de marketing. ¿Por qué? Porque, pues de plano, si tú vas a tener un emprendimiento,
O sea, tú dices, es que yo quiero un crecimiento orgánico y voy a hacer un blog. ¿Pero quién te va a escribir el blog? Ah, es que voy a contratar a un community manager. ¿Y cuánto te va a cobrar? Ah, es que fíjate que es mi primo que está comenzando, entonces me dijo que me va a hacer la campaña y me va a cobrar 1,000 quetzales al mes. Imagínate. ¿Y cuánto? Y eso te va a cobrar él solo por hacerte la rigía, armarte contenido y las publicaciones. Y si tenés que pautar, ay, pues mira, por lo menos unos 300 quetzales al mes. Entonces, cuando ya agarras 300 por 12, son 3,600. Más los 12,000 que te iba a cobrar tu primo por hacerte el marketing de contenido. Entonces, ya es un montón de plata. Entonces, aquí es donde tú te das cuenta, ¿verdad? De que es donde empezás a ver el tema de los gastos de marketing. ¿Y cómo me puedo reducir los gastos de marketing, por lo menos la mano de obra? Pues miren, aquí les tengo una estrategia. En muchas ocasiones, los estudiantes universitarios pueden ser una opción. ¿Por qué? Porque todos a veces tienen que hacer práctica supervisada, y entonces ellos tienen que poner en disposición y tienen que poner a disposición de los emprendedores o de los empresarios, pues esos conocimientos. Entonces, pues podría ser de alguna manera una alternativa. Ahora, tal vez podría ser, tal vez puede ser que para práctica supervisada no, pero a lo mejor sí podría ser el proyecto de una clase como tal. Por ejemplo, en la universidad los chicos llevan clases de marketing digital. Entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, hemos tenido emprendedores que dicen, bueno, mira, yo tengo un presupuesto de 500 quetzales al mes, ¿será que tú me ayudas a desarrollarme mi contenido? Entonces los patojos, pues como están haciéndolo como proyecto de clase, pues no te tienen que cobrar. Y es una forma de ganar, porque ellos están aprendiendo y pues tú también estás recibiendo un beneficio. Y hace cuando pues ya te vaya mejor en el negocio, pues tú ya puedas contratar los servicios de un profesional. Bueno, después tenemos nosotros la depreciación de la maquinaria, que nosotros aquí tenemos que la depreciación de la maquinaria es un escudo fiscal y por eso se pone negativo. En este caso está 5 años y si se dan cuenta, la depreciación del software o el equipo de cómputo está únicamente a 3 años. Entonces, los proyectos los puedes evaluar a 3 años o a 5 años. ¿Qué pasa si tú te dices, es que yo quiero comprarme un inmueble? Son 20 años, entonces ahí sí a lo mejor es muy costoso y es una inversión demasiado elevada si estás comenzando. Mejor comenzar arrendando y ya cuando estés más solvente y tengas más capital, te metes a proyectos mucho más grandes. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra utilidad de operación, aquí tenemos los impuestos, ¿verdad? Que tenemos que calcular en cada uno de los escenarios. Aquí de alguna manera vamos a... es del 25%, si está bien calculado. Entonces yo podría, porque aquí se redujo la utilidad de operación. Recuérdense que en este ejercicio metimos 2 variables nuevas. Aquí hay depreciación de software y hay gastos de marketing que antes no los habíamos considerado. Entonces, es posible que tú de repente vengas y digas, no, mira, yo le voy a asignar un presupuesto más chiquito, pero es que también todo tiene que ser en función de costo-beneficio, porque los esfuerzos promocionales más grandes se tienen que hacer en la parte inicial. Entonces, en este ejercicio, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que la empresa invirtió 60,000 quetzales, pero ¿cuánto dinero se ganó? O sea, tú te das cuenta que en estos 3 años se ganó 166,000. Entonces, tal vez no se ganó los 211 antes, ¿verdad? Porque aquí se le olvidó que tenía que meter marketing y que tenía que meter las computadoras. Entonces, nosotros aquí nos damos cuenta de que vamos a tener que nuestra inversión inicial fue de 65,000 quetzales. Y que con esta inversión inicial, nosotros vamos a generar los siguientes flujos, que son de 166,000. Entonces, este proyecto se acepta porque en estos 5 años la empresa generó suficiente rentabilidad para cubrir la inversión inicial y generarse en dinero de hoy lo equivalente a 101,000 quetzales. Este proyecto también se acepta. ¿Por qué? Porque te está generando una TIR del 56%. A mí no se me quedó como lo hiciste, vuélvelo a sacar. Pues te vas aquí donde dice FX, te vas aquí donde dice TIR o buscas la IRR. Y donde están los valores, marcar del año 0 al año 5. Muy importante que la inversión inicial esté negativa, porque si no está negativa no te va a salir. Entonces, aquí le vas a dar aceptar. Entonces, ¿esto qué significa?
esto significa pues que este proyecto se acepta porque te va a generar una tasa de ganancia de 56%. Ahora, ¿cómo sacamos el periodo de recuperación? Entonces, esto es igual a la inversión inicial. Entonces, esto es igual a la inversión inicial, eso se tendría que poner positivo. Dividido, abrís tu paréntesis, agarras estos 166,413, dividido 5, ¿va? Porque el proyecto se está evaluando en 5 años en total. Y esto nos queda cerca de 2 años. Entonces, este proyecto es tan bueno que antes de finalizar el segundo año, ya recuperó la inversión inicial. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Este formato lo tenemos nosotros ya, ¿verdad? Sí, este formato solo para rellenar en base a los números que saquemos individualmente. Así es, así es. Entonces, si quieren, vamos a hacer algo. Voy a dejar en este momento de compartir. Solo, Mónica, ¿cuáles son las fórmulas del PR? Solo la fórmula. Sí, con mucho gusto. Y del TIR, si se pudiera también. Entonces, si hacemos, hagamos las 3. Vamos a ver aquí. Entonces, la fórmula del valor presente neto era igual a los flujos netos dividido 1 más I elevado a la N. La fórmula de la TIR sería exactamente la misma. ¿Dónde está la diferencia? Que si hicieras la TIR, tendrías que irte jugando con los valores. O sea, que si ahorita le habías puesto 14%, le vas a tener que poner a todos los flujos 20%, hasta que la suma del año 0 al año 5 te quede 0. Entonces, la TIR es la misma fórmula que la del BPN, con la búsqueda de un porcentaje que vaya a prueba y error, hasta que te iguale el BPN a 0. Y la fórmula del periodo de recuperación es igual a lo que tú tengas registrado en la inversión inicial dividido los flujos de efectivos descontados, que es lo que te suma del año 1 al año 5 promedio. Entonces, eso los tendrías que agarrar dividido 5 si el proyecto lo estás evaluando en 5 años, o dividido 3 si el proyecto estuviera evaluado a 3 años. Perfecto, gracias. ¿Dudas? Va, entonces vamos a hacer algo. Voy a detener aquí